Unidad 1. Los pronombres personales son palabras muy útiles. Las podemos usar para sustituir a un objeto o persona. Ejemplo. Harry is not very tall, but Harry is very fast. Harry is not very tall, but he is very fast. ¿Qué son los pronombres sujeto? Los pronombres son los que se utilizan cuando el sustantivo que queremos reemplazar se encuentra delante del verbo, en posición sujeto. Ejemplo. Helen doesn't like parties. She doesn't like parties. Those houses are really old. They are really old. Echa un vistazo a la tabla a continuación. I, you, he, she, it, we, you, they. Sí, pero. I. Este pronombre siempre se escribe en mayúsculas. You. Fíjate que se puede traducir como tú o usted. A veces es difícil decidir cuál es la mejor traducción y se necesita contexto. You are Spanish. Tú eres español o usted es español. It. El pronombre it se puede usar en los casos siguientes. 1. Cuando el sustantivo es una cosa o un animal. This book is old. It is old. The cat eats a lot. It eats a lot. 2. It impersonal. Usa it cuando hables de días y fechas. Tiempo meteorológico. La hora. Distancias. It is Saturday. It is always sunny in Spain. It is 5 p.m. It is 20 miles from here. 1.2. Be. Escríbelo y dilo bien. I am. I'm. I am not. I'm not. You are. You're. You are not. You aren't. He is. He's. He is not. He isn't. We are. We're. We are not. We aren't. They are. They're. They are not. They aren't. Úsalo bien. Hay dos traducciones posibles en español. Ejemplos. I'm at school. Estoy en el instituto. I am Spanish. Soy español. Usos especiales de be. Edad. En inglés, be se usa para expresar la edad. My sister is 25. Mi hermana tiene 25 años. Expresiones como I'm hungry, thirsty, cold, hot. tengo hambre, sed, frío, calor. El tiempo meteorológico. It is very hot in Andalusia. Hace mucho calor en Andalucía. Be es un verbo auxiliar. Esto significa que se va a usar para formar diferentes construcciones verbales. Ejemplo. You are learning English this year. English is spoken all around the globe. 1.3. Or an, there. Se usa oan. Uno, una. Cuando mencionas un sustantivo singular por primera vez. Ejemplo. This is a pencil. ¿Y cuando se usa an? Se usa an cuando el sustantivo singular empiece por una vocal. Ejemplo. An elephant, an apple, an international football match. De. Se usa de para referirnos a los sustantivos singulares o plurales que ya se han mencionado antes. Ejemplo. The pencil is red. The apple is delicious. No se usa de en los casos siguientes. 1. Sustantivos plurales cuando denotan un significado general. Students demand clear explanations. Los alumnos en general. Versus. The students always make questions at the end. Alumnos específicos, mis alumnos. 2. Sustantivos incontables o sustantivos abstractos. Ejemplo. Football is good fun. James likes politics. Money isn't everything. 3. Delante de las siguientes expresiones, días de la semana, festivos, idiomas. I hate Mondays. Easter in Andalusia is a must. German is a difficult language. Sí, pero, se usa antes de la vocal U, cuando ésta se pronuncia yu. A university. A unique attraction. Se puede usar an después de una H muda. An hour. El artículo indeterminado se omite delante de sustantivos en plural, en el caso de los artículos españoles unos, unas se emplea el adjetivo. Some or any. There are some oranges in the fridge. Hay algunas naranjas en el frigorífico. Se usa de delante de los siguientes países.
the United Kingdom, the United States, the West Indies. 1.4. El presente simple. Se usa el verbo en forma base, sin su fijación. La tercera persona del singular lleva una S final. Ejemplos. I write. You write. She writes. We write. You write. They write. Si el verbo acaba en S, SS, SH, o CH, X se añade la terminación es. Cuando termina en consonante más y entonces se quita la Y y se le añade I, E, S. I miss you, he misses me. I watch the news. She watches the news. I try hard. He tries hard. Forma negativa. Esta forma requiere el verbo auxiliar do más not. Observa que do igual das para la tercera persona del singular, y she, it, seguido del verbo en su forma base. Forma negativa. Igual. Sujeto, más do das, más, not, verbo en forma base. Úsalo bien. Se usa el presente simple en los siguientes casos. 1. To talk about habitual actions or states. What do you do? I'm a doctor. Alistair and Simon speak English. He smokes Fletcher. He usually smokes. In this case we can use frequency adverbs or frequency expressions such as never, often, usually, always, once a week, etc. 2. To talk about thoughts and feelings with verbs such as think, believe, promise, like, love, hate. My parents think that you are right. I don't like Japanese cartoons. 1.4. Los demostrativos. Son palabras muy útiles que nos ayudan a describir la distancia del objeto o persona de la que estamos hablando. Hay 4. This, that, these, those. 1. This. Este, esta. Lo usamos para una persona u objeto que está cerca de nosotros. 2. That. Ese, esa, aquel, aquella. Lo usamos para una persona u objeto que está lejos de nosotros. 3. These. Estos, estas. Lo usamos para varias personas u objetos que están cerca de nosotros. 4. Those. Esos, esas, aquellos, aquellas. Lo usamos para varias personas u objetos que están lejos de nosotros. Úsalo bien. 1. Delante de un sustantivo. I like this film. What are those mountains over there? 2. Como un pronombre. Sheila loves these. That is terrible. Sí, pero, fíjate que this se usa para hablar por teléfono. Ejemplo. Hi. This is James. Hola, soy James. 1.6. Los adjetivos posesivos. Úsalo bien. Los adjetivos posesivos indican quién es el poseedor de algo. Fíjate en que los adjetivos posesivos en español se refieren al objeto poseído, y no a la persona. Ejemplo. I have got one brother. My brother. Mi hermano. I have got 2 sisters. My sisters. Mis hermanas. Escríbelo y dilo bien. Los adjetivos posesivos en inglés son I, my, you, your, he, his, she, her, it, its, we, our, you, your, they, their. Siempre anteceden a un sustantivo. My money, your friend, his sister, her brother, its house, our house. Concuerdan con el poseedor, y no con el objeto poseído. 1.7. Preposiciones de tiempo. At, in, on. At. ¿Cuándo usamos at? At se usa en los casos siguientes. 1. Horas. Ejemplo. I start work at 8 a.m. 2. Vacaciones y festivos. Ejemplo. At Easter, at Christmas, at the weekend. 3. Momentos específicos del día. Ejemplo. At dawn, at night, at noon, at midday, at lunchtime, at tea time, at midnight. 4. Con palabras como Beginning, start, end, time, moment. Phone me at the end of the show. in. ¿Cuándo usamos in?
In se usa en los casos siguientes. 1. Meses. Ejemplo. In September. 2. Años. Ejemplo. In 2005. 3. Estaciones. Ejemplo. In spring. In summer. In autumn. Or. In fall. In winter. 4. Partes del día. Ejemplo. In the morning. In the afternoon. In the evening. On. ¿Cuándo usamos on? On se usa en los casos siguientes. 1. Días específicos o parte de ellos. Ejemplos. On Saturday. On New Year's Eve. On my birthday. On Monday morning. 2. Fechas. On January 1st. 1.8. Las palabras interrogativas, también llamadas WH, words, son muy útiles para extraer información de otra persona. Las más comunes son, ¿cómo? How? How are you getting to the party? ¿Dónde? Where? Where did you buy your new jumper? ¿Qué? What? What do you do for a living? ¿Quién? Who? Who is coming to the meeting? Sí, pero la entonación es descendente, como en el ejemplo siguiente. Where is Patrick from? Algunas palabras interrogativas pueden utilizar una partícula, preposición o adverbio, al final de la interrogación cuando la pregunta así lo requiere. Ejemplo. Where do you come from? What are you looking at? How? Es una palabra interrogativa muy productiva. Observa el número de significados diferentes que adopta en combinación con otras palabras. How much? How many? ¿Cuántos? ¿Cuántas? How old? ¿Qué edad? ¿Cuántos años? How far? ¿A qué distancia? How often? ¿Con qué frecuencia? 1.9. Las yes o no questions son aquellas a las que podemos responder con sí o con no. Ejemplo. Do you work? Yes, I do. Las yes o no questions se usan para extraer información. Escríbelo y dilo bien. La estructura para las yes o no questions es la siguiente. 1. Verbos be, can, y otros modales, have. Sujeto más verbo más complementos. Entonces verbo más sujeto más complementos. Ejemplos. Jim is unemployed. Is Jim unemployed? We are English teachers. Are we English teachers? He can speak fluent French. Can he speak fluent French? 2. Los restos de verbos. Los verbos que no son verbos auxiliares requieren el verbo auxiliar do. Do, más. Subjecto, más. Verbo en forma base, más. Complementos. Does Christian come from the USA? Sí, pero también puedes usar las yes o no questions con can cuando quieras pedir permiso. Es una manera muy práctica de pedir cosas. Ejemplo. Can I use the toilets? Can I try it on? Can I pay by credit card? Have lleva la forma got cuando se usa como verbo auxiliar. Pero también puede llevar el auxiliar do. Ejemplo. Has John got a car? Does John have a car? La entonación de las yes o no question es ascendente. Is Peter from Liverpool?